espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el Espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, en esta tarde por su palabra, vean. Amén. La palabra del Señor, hermanos, vea, es especial, hermanos, para todos. Y es bueno que también todos la lleguemos, hermanos, a comprender en la misma medida. Ve, ya vino la Maricelda, vea. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que en este tiempo que estaba dirigida esta palabra, había bastante gentes, hermanos, y unas gentes creían de un modo, otros de otro modo, ¿verdad? Pero la palabra, hermanos, del Señor realmente la iban a comprender las personas que tuvieran el Espíritu de Dios. Sí, aleluya. En el tiempo que fue compartida esta palabra. Y lo mismo, hermanos, tiene que ser ahora. Tienen que comprenderla, hermanos, vean lo que tienen el Espíritu de Dios. Fíjense que les digo esto porque dice así en el capítulo 1. Y aquí por el versículo 18 en delante les voy a leer para que vean que cuánta gente sabían y cuántas formas, hermanos, las gentes creían de Dios. Dice así la palabra. Sí, el 1 es del 18. Dice así la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Vea que había una forma? Sí, amén. Era locura la palabra. Dice así. A los que se pierden. Más a los que se salvan es a saber a nosotros. Es potencia de Dios, dice. Aleluya. Decía a ellos. Esto es el apóstol Pablo quien dice. Mas para nosotros, dice, es potencia de Dios. Entonces quiere que tiene que ser para nosotros también, ¿verdad? Sí, amén. Dice ahora el versículo 19. Porque escrito está, destruirá la sabiduría de los sabios y deshacerá la inteligencia de los inteligentes. ¿Qué es del sabio? ¿Va que había otra forma? Sí, amén. Dice, ¿qué es del escriba? ¿Habían otros? Sí, amén. Dice, ¿qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiere decir que para nosotros la predicación del Señor es una locura. No, para nosotros es. El mundo dice que es locura. Para nosotros es poder, potencia. Es potencia, ¿verdad? Aleluya. Sí, amén. Entonces fíjese, ¿cuántas cosas hay? De toda esta gente había en esa congregación. Entonces, pero solo había una gente que realmente habían recibido el Espíritu de Dios. Y esas llegaron a conocer lo que es de Dios, dice. Sí, gloria a Dios. Toda la gente, hermanos, que se va a salvar, tiene que llegar a conocer lo que es de Dios. Sí, aleluya. Y lo que es de Dios, hermanos, a través de la palabra. Amén. Eso no es, hermanos, cosas así terrenales, sino que es a través de la palabra de Dios. Dice aquí,
donde nosotros empezamos a leer. Nosotros hemos recibido, dijo, no el espíritu del mundo, dijo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Bueno, fíjese que la persona tiene que tener el espíritu de Dios para saber si la palabra también, hermanos, que está recibiendo es de Dios. Sí, aleluya. Si no tiene este espíritu de Dios, hermano, por eso es que la gente donde quiera se goza. Como no tienen espíritu de Dios, dice que ellos no han recibido el espíritu del mundo, que decir que el mundo tiene un espíritu. Sí, amén. Pero no se parece al de Dios. Amén. Así. Porque el de Dios permite que se conozca lo que es de Dios. Aleluya. El Señor les dijo a los apóstoles, eso está en el 14, vea, del Evangelio, Juan, vea. Sí, amén. Lo vamos a leer también para que esto, hermanos, vea, sea algo, hermanos, especial para nosotros. Les dice así en el versículo 17. Dice así la palabra, 14, 17. El Espíritu de verdad dijo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros, está con vosotros y será, dijo, en vosotros, vean. 17. Gloria a Dios, sí. Vaya, fíjense. Allá está diciendo el apóstol Pablo que han recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu De Dios. de Dios. Amén. Aquí está diciendo Jesús, porque aquí es el que habla. Y dice aquí que el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Aleluya. Yo no se refería, hermanos, a gente que anda tomando, ¿vea?, o anda fuera de la congregación. Es a gente que cree que tiene religión. Amén. Y esa gente siempre es mundo. Si se acostumbra, hermanos, a su forma de creer y no conforme a la palabra de Dios, fariseos, de saduceos, en toda esta gente estuvo el Señor. Y esa gente, vea que eran mundo. Sí, amén. Esa gente no conocieron a Jesús. ¿Quiénes le conocieron? Fueron los apóstoles. Sí, amén. Por eso es que les dice, mas vosotros le conocéis, le dijo, porque está con vosotros. Era Jesús quien estaba con ellos. Sí, amén. Y será en vosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo vino. ¿Quién vino en el Espíritu Santo? El Señor Jesús. El mismo Jesús. ¿Ve? Amén, así es. Eso declara aquí. Dice que Él es que estaba con ellos y ellos conocían a Jesús. Sí, amén. El mundo no le conoció. Lo mismo, hermanos, es ahora. Mucha gente, hermanos, puede decir que tiene la palabra, que lee la Biblia, pero eso no quiere decir que tenga el Espíritu de Dios. Sí, así es. La persona que tiene el Espíritu de Dios dice allí que tiene que conocer lo que Dios le ha dado. Amén. El creyente, hermanos, realmente tiene que conocer qué le ha dado Dios. No va a vivir, hermanos, solamente diciendo que está con el Señor. La gente dice, somos hijos de Dios, Todo. somos de la iglesia del Señor. Pero al hablarle realmente de lo que es la iglesia del Señor, no le gusta, ¿tendrá espíritu de Dios? No. No tiene espíritu de Dios. La iglesia, hermanos, del Señor, se ven, hermanos, a través de la palabra que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Sí, amén. ¿Creen ustedes que Dios va a aceptar como iglesia algunas personas que ahora se bauticen no en el nombre? No. Si nosotros creemos que sí las acepta, entonces no tenemos espíritu de Dios. Sí, así es. No conocemos qué nos ha dado Dios a nosotros. Sí, aleluya. Nosotros tenemos que conocer que Dios nos ha dado de esa unción. Aleluya. Y la unción de Dios enseña. Amén. El Espíritu de Dios enseña.
fíjese que puede ser que algunas cosas usted no las entienda, no las recibe. Pero eso quiere decir que algo hay en usted. ¿Por qué alguna gente sin entender las cosas dicen, sí, así es, amén? Dicen. Porque no saben qué es lo que Dios les ha dado. Pero cuando una persona sabe qué le ha dado Dios, esas personas, hermanos, no a cualquier cosa le van a decir amén. Todo lo pueden oír. Nosotros no le vamos a decir a los hermanos, no vayan a tal parte, no se junten con los... No, hermanos. El mismo Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Dijo, aleluya. Conocen la voz del extraño y al extraño no le siguen. Sí, amén. Jesús, hermanos, sabía quiénes eran los apóstoles y les dijo, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿verdad? Como quien dice, llenen, hermanos, los pergaminos, óiganles, pero no hagan como ellos hacen, le dijo. Aleluya. Miren, no les dijo, no les oigan, ¿ve? Sí, vayan a oírles. Miren. Y miren, hermanos, la persona de Dios, como lo que oye y lo que Dios le da es la palabra. Cuando esa persona, hermanos, tiene la palabra, al venir la palabra se goza. Amén. Como tiene la palabra, sí, aleluya. Y si esa palabra viene a ella, esa persona se goza. Sí, aleluya. Se alegra. Fíjese que Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado de quién escribió Moisés la ley y los profetas. ¿Verdad que ya tenían esa palabra? Sí, amén. A este Natanael, al oírle que le dijo, hemos hallado de aquel de quien escribió la ley, Moisés y los profetas, de Nazaret, dijo él. ¿Verdad que se alegró? Sí, amén. Es que él sabía que de ese Nazaret es que Moisés había escrito. Amén. Es que de ese Nazaret es que la ley hablaba. Entonces, cuando se junta la palabra, yo les digo, se alegra. Amén. Elizabeth ya tenía 6 meses cuando el ángel le habló a María que iba a tener un hijo. Y cuando fue a la montaña a visitar a Elizabeth, a la salutación dice, la criatura saltó en el vientre. Amén. Se alegró la palabra con la palabra. Sí, amén. Mira, con solo que saludó María, dice que ya la criatura saltó de alegría en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Cuando se junta la palabra, hermano, hay eso. Que hay esa alegría, hermano. Y esa persona no rehúsa nada. Sí, así es. Ahora, hermano, nosotros vamos a estar con montones de creyentes, hermano. A veces aguantando hambre, a veces aguantando sueño. Hermano, cualquier cosa están haciendo. Háblele del nombre. No les va a gustar. Aleluya. Esa persona, es posible que le decir, mire, no me vaya a botar la fe. Le dije, si no tiene, ¿qué le va a botar? Aleluya. Ella piensa que tiene. No, hermano, la persona que tiene la palabra, nadie se la va a botar. Gloria a Jesús. Fíjense, hermanos, que la persona cuando realmente de Dios y tiene la palabra, como les dije, la palabra, hermanos, junta, ella, hermano, llega a ser, hermano, una sola palabra. Apolo, hermanos, era un hombre, dice la palabra, ferviente en espíritu. Y yo lo creo que era verdad. Amén. Tenía espíritu, porque cuando se juntó con el apóstol Pablo, hermano, y Pablo empezó a explicarle la palabra, ese hombre aceptó la palabra. Sí, amén. Cuando él estaba platicando o explicándole el evangelio, dice que también fueron bautizados.